Hola, ¿cómo les va? Sí, sé, hace casi, no sé, 5 meses más o menos que había hecho el primer video, sí, de hecho el año pasado, había hecho el primer video sobre C con la idea de, bueno, de empezar a movernos en ese mundo, en mi caso, volver a recordar viejas épocas en las cuales utilizaba el lenguaje y la verdad que no lo continué porque, bueno, aparecieron un montón de otras cosas y nada, simplemente quedó ahí. Así que, entre otras cosas o entre otros videos que estoy armando y que tengo sobre otros lenguajes, quería no dejar pasar, ya que lo vi en la lista, no quería dejar pasar ese video inicial y, bueno, continuar un poco con C. En este caso, como igual o como hicimos en los otros lenguajes que hemos estado viendo, como por ejemplo en Python, donde fuimos viendo poquito a poquito cada cosa que podemos ir haciendo con el lenguaje, o sea, simplemente tratar de entender más o menos cómo funciona. En este video lo que vamos a ver es simplemente un poco cómo funcionan las variables o qué variables tenemos y vamos a ver si metemos algunos truquitos interesantes. No nos vamos a meter mucho, no nos vamos a adentrar mucho porque sé si no estamos acostumbrados o si nos hemos criado, por decirlo de alguna forma, con lenguajes más de alto nivel, tal vez nos vamos a encontrar con ciertas dificultades o con conceptos que por ahí no son tan familiares, así que iremos desvelándolos a medida que vayamos avanzando. Así que eso. Tengo acá, o por lo menos lo que armé fue una pequeña tablita con algunos de los tipos de datos que nosotros podemos manejar en C. Es simplemente algunos de esos tipos de datos. Hay muchas más combinaciones y podemos acceder a diferentes rangos, por decirlo de alguna forma, de datos. Esto está mal ahí, vamos a dejarlo ahí. Y de este lado, simplemente una ayuda como para que veamos al momento que vayamos escribiendo el código qué es lo que vamos a tener que ir utilizando a medida que queramos exponer esto en la consola principalmente, porque es donde un poco estamos viendo esto. Entonces, algunos de estos datos o estos tipos de datos que tenemos, probablemente de los que tal vez más conozcamos de otros lenguajes, como por ejemplo un entero, un flotante, doble, long, char, que son aquellos más comunes. En el caso de C, también, si han visto varios de mis videos o seguramente si han atendido a conferencias o leído cualquier libro, siempre especialmente cuando se toman lenguajes como C Sharp o como Java o JavaScript, siempre se dice este lenguaje tiene como raíz o tiene similitudes a C o a C++, y se debe justamente a un poco la forma en la cual nosotros escribimos el lenguaje. Entonces, si nosotros queremos declarar una variable, por ejemplo, la podemos hacer o nos puede resultar muy familiar, lo podemos hacer como lo hacemos en cualquiera de estos lenguajes, colocando el tipo de dato, la variable, y si queremos asignar en ese momento un valor, lo podemos hacer. Obviamente también podríamos, por ejemplo, simplemente no asignar un valor al momento de la creación, al momento de la asignación, y lo vamos a poder declarar de esta forma. Entonces, en este punto no hay mucha diferencia. Por ejemplo, si quisiéramos un float, podríamos poner, por ejemplo, algo así, y tendríamos esto. O si tuviésemos un long, un doble o lo que fuese, podemos hacerlo. De nuevo, simplemente quería colocar aquellos tipos más simples o los que más podemos estar familiarizados, o que por lo menos solemos utilizar más, especialmente en las aplicaciones que nosotros desarrollamos en lenguajes de más alto nivel. Pero vamos a poder utilizar cosas como, por ejemplo, o vamos a tener disponibles, por decir algo, un entero sin signo con un valor particular, por ejemplo. Podríamos colocar este tipo de nomenclatura, podríamos aplicarlo a otros elementos o otros tipos de datos, y esto nos va a estar dando un diferente rango de datos que nosotros podamos guardar o almacenar dentro de esa variable. Hay que tener en cuenta que en el caso de C, a diferencia de otros lenguajes de programación, nosotros estamos como más
a cargo de manejar el comportamiento incluso de las variables de la memoria y demás. O sea, si bien hay mecanismos que nos van a ayudar, obviamente, y que van a hacer trabajo por nosotros, sí estamos más en contacto con esa parte. Por lo tanto, tener control específico o saber qué tipo de dato, qué tipo de variable tenemos que utilizar es mucho, mucho más importante o va a tener mucho más impacto que probablemente en otros lenguajes de más alto nivel, como podríamos, por ejemplo, pensar en JavaScript, donde básicamente el lenguaje decide por nosotros el tipo de dato, salvo que hagamos lo contrario de explicitárselo y que normalmente no lo hacemos nunca, ¿sí? Entonces, si nosotros quisiéramos imprimir, por ejemplo, este dato en pantalla, a diferencia de otros lenguajes donde el mismo, la misma función que tiene la capacidad de poner esto en una consola, en este caso no lo vamos a tener que hacer de esta forma, sino que le vamos a tener que especificar un formateador o una forma de que sepa cómo o dónde tiene que colocar el dato basado en el tipo de argumento que nosotros estamos colocando. Y ahí es donde entra justamente estos que yo había colocado acá, que son estos formateadores o digamos la especificación de la forma en cómo nosotros queremos imprimir cada uno de estos elementos. No quiere decir que, o sea, va a haber casos, de nuevo, va a haber casos en los cuales podemos utilizar otro tipo de formateador para un tipo de dato particular, un tipo de dato similar al que estamos usando acá, pero estamos tratando de acceder a otro tipo de información, por lo tanto podemos utilizar otro tipo de formateador. Pero bueno, en este caso vamos a probar este. Tengo por acá, vamos a compilar y vamos a hacerlo funcionar. Y como vemos, ahí tenemos el resultado de la variable. Le voy a agregar un retorno de carro como para que podamos verlo mejor. Y ahí tenemos el valor que hemos almacenado, ¿sí? En el caso, probablemente acá es donde entra una de las cuestiones interesantes y diferentes a lo que podemos estar acostumbrados, es que nosotros no tenemos como tal, o sea, de serie, por decirlo de alguna forma, no tenemos un string. O sea, nosotros típicamente cuando queremos escribir un texto largo, por ejemplo, lo que podemos hacer es decir, por ejemplo, string y le decimos, por ejemplo, hola mundo, ¿sí? Entonces, nosotros podemos almacenar o tenemos un tipo de dato particular que es una string y lo que podemos hacer es almacenarlo ahí. A diferencia de, obviamente, en el caso de C, lo único que tenemos disponible es char, ¿sí? Y en el cual obviamente podemos almacenar un solo carácter, ¿sí? O sea, ese es el valor que tiene por defecto. Entonces, si por ejemplo, si yo quiero imprimir ese valor, ¿sí? Vamos a poner ahí, voy a comentar este también para que no nos moleste. Si queremos imprimir ese valor, la costumbre de otros lenguajes, se empieza a mezclar todo. O sea, básicamente un char, así como en otros, por ejemplo en otros lenguajes donde necesitamos sí o sí poner comillas simples, bueno, en este caso lo mismo, ¿sí? Entonces, lo que tenemos es el carácter almacenado en la variable s y por lo tanto, nada, estamos imprimiendo ese carácter. Pero bueno, la pregunta es, ¿cómo hacemos si queremos colocar más caracteres de los que quisiéramos, ¿no? Entonces, este es un concepto que obviamente existe en otros lenguajes, incluso lenguajes, lo voy a decir de esta forma, lenguajes de la época. O sea, de la época, digo, todavía sí C sigue siendo obviamente actual, pero digo, de la época en el momento en el cual teníamos, por ejemplo, no sé, Pascal, Delphi, estos lenguajes que en su momento marcaron el boom, o tenían un alto uso. Lo que teníamos era, en vez de tener un string, lo que teníamos era un array de caracteres. O sea, si nosotros queríamos tener un string, o sea, una cadena de texto, en realidad lo que terminábamos teniendo era un array de caracteres. Entonces, si por ejemplo yo quisiera colocar más de un carácter, por ejemplo 10 caracteres, no sé cuántos hay acá,
lo que terminábamos haciendo era colocando todos los elementos que quisiéramos dentro de los rangos de ese array, ¿sí? Vamos a ver si vamos a ponerlo ahí. En este caso ya es digamos, es más de un elemento, por lo tanto tenemos que colocarlo en ese, con comillas dobles, y obviamente lo que estamos haciendo es imprimir el primer elemento de ese array para poder acceder específicamente a esa parte. Si nosotros quisiéramos, por ejemplo, imprimir todo el elemento, lo que vamos a tener es justamente un problema, vamos a tener un error, no lo vamos a poder hacer porque este formateador o esta forma de imprimir un carácter en la pantalla solamente sirve para imprimir un solo carácter. Entonces lo que vamos a necesitar hacer es buscar otro formateador que nos permita, si quisiéramos en este caso, imprimir completamente nuestro array de caracteres. Así que vamos a probar con este que se parece más a una string. Y obviamente ahora tenemos también esta impresión completa con todos los elementos que teníamos. Ahora, lo que vamos a ver es que obviamente si nosotros tenemos 10, le hemos colocado 10 caracteres y tenemos en realidad 4, 5, 6, 7, 8, 9, bueno, justo le pegué justo, así que entra justo, pero si nosotros tuviésemos más espacio en digamos en este array y no lo estamos utilizando, obviamente estaríamos ocupando espacio innecesariamente en la memoria, o sea, tendríamos espacio en blanco en el cual no lo tenemos correctamente utilizado, estamos de nuevo ocupando más memoria de la que deberíamos. Pero bueno, esas son cuestiones que hay helpers o funciones que nos sirven para poder manipular esto, o tenemos que empezar a crear nuestros propios conceptos. Ahora, la otra cosita, digamos, que quería mostrarles es, si revisamos la lista, probablemente uno de los cosas más curiosas, o por lo menos que a mí personalmente me llamaría la atención, es de los tipos que no vemos acá, de los tipos de datos que no vemos acá, es uno que es probablemente el más común, ¿no? Que es el boolean, o el que nosotros podemos colocar verdadero o falso como dato, ¿sí? Y en este caso, bueno, dependiendo obviamente de la versión, dependiendo las librerías que estemos utilizando y demás, vamos a poder tener acceso a implementaciones donde tenemos este tipo de datos, pero de por sí no lo vamos a tener disponible, sino que lo deberíamos utilizar. La realidad es de que lo que estamos marcando acá es un 0 y un 1, por lo tanto podríamos usar, para hacer exactamente lo mismo, el tipo de dato más pequeño que podamos obtener dentro de C, para simplemente tener unos y ceros y con eso ya poder digamos, tener un booleano. Pero obviamente lo que nosotros queremos, probablemente lo que nosotros querramos hacer sea algo más como, por ejemplo, bool, b, y que podamos tener un true, por ejemplo, ¿sí? Y que podamos hacer algo más parecido a otros lenguajes con los cuales estemos acostumbrados, ¿sí? Entonces, para esto hay varias formas de solucionarlo. Como les decía, hay unas librerías que nosotros podemos utilizar, así como hemos importado estas. Hay unas librerías que nos sirven para poder acceder a un tipo de dato similar, o sea que ya solucionan este problema, o podemos tratar de crear nosotros mismos nuestro propio tipo de dato, que obviamente lo vamos a hablar en otro momento, digo, la forma, qué es lo que estamos haciendo acá, pero hay una forma interesante que podríamos utilizar, que es definiendo nuestros propios tipos, ¿sí? Y en este caso voy a utilizar voy a definir un tipo, una estructura, podemos decirlo así, que se va a llamar bool. O sea, esto podría llamarse como nosotros querramos, ¿no? Por ejemplo,
si lo queremos hacer en criollo, booleano, podríamos decir, por ejemplo, si quisiéramos hacer una cosa por el estilo. O sea, es el nombre que nosotros queremos colocar. Y el tipo que va a contener, o sea, qué valor puede llegar a contener internamente. Sumado a esto, lo que nosotros, otra cosa que podemos hacer es definir, por ejemplo, una enumeración donde vamos a colocar, voy a colocar al revés primero, true y false, o false y true, definir una enumeración en la cual nosotros vamos a colocar las dos palabras o los dos conceptos que nosotros quisiéramos tener. Entonces, esta enumeración lo que va a tener es, al ser el primer elemento, va a tener un valor de 0 y el segundo elemento va a tener un valor de 1. Por lo tanto, si nosotros le decimos que nuestro tipo definido, que se llama bool, es de tipo entero y le asignamos true, o sea, en este caso es equivalente a 1, entonces B en realidad va a tener el valor de 1, pero lo vamos a poder comparar con el concepto de true que hemos creado o que tenemos disponible. ¿Sí? Por ejemplo, si yo quisiera hacer if B es igual a true, ¿sí? Entonces vamos a imprimir si es verdadero. Vamos a colocar no es falso, ¿sí? Y lo que vamos a obtener obviamente como mensaje es si es verdadero, porque claramente es true. Y si cambiásemos el tipo, lo que vamos a terminar teniendo obviamente es no, es falso. Entonces, si bien no lo tenemos disponible de serie, sí podemos, esto es algo interesante de nuevo en C, en el cual nosotros podemos empezar a definir estos tipos y bueno, nada, empezar a jugar un poco con el mismo lenguaje y empezar a construir nuestras propias cosas si es que no están disponibles. Así que nada, segundo video de C, un poco de variables, un poco de algunos trucos y en el transcurso de los siguientes iremos viendo más cómo crear funciones y bueno, nada, el concepto normal, llegado a la parte que a mí personalmente más me gusta, que son punteros y ese tipo de cosas que ya lo vamos a hablar. Así que nada, si les gusta, si les sirve, espero que nada, no me gusta hacer esto porque parece muy de youtuber de estos que venden puros jueguitos, pero nada, un like ayuda mucho a compartir esto, a mostrar que les gusta. Y si hay muchos videos en el canal y subo bastante, básicamente todas las semanas, así que nada, suscribirse para poder recibir las notificaciones cuando vaya subiendo los siguientes videos, ¿sí? Así que nada, eso. Nos vemos en la próxima. Chao.